Y vamos a iniciar. El día de hoy nos corresponde ver el tema del sistema nervioso. ¿Alguien tal vez revisó un poquito de qué vamos a hablar, qué se trata o qué es el sistema nervioso? No. Dicen, Ya. según dice que el sistema nervioso recibe mensajes y envía órdenes, Ya. regula y dirige todas las funciones de nuestro cuerpo también. Sí, muy importante, muy bien. ¿Qué órganos son los que conforman el sistema nervioso? Cerebro, ¿Perdón? cerebro, ¿El cerebro? cerebelo, ¿Qué más? Los nervios, Ya, los nervios. cerebelo y Cerebro, médula cerebelo, espinal. nervios, médula espinal, ¿no es cierto? Ya. Entonces, como dice la compañera, estábamos muy bien. El sistema nervioso, mm, vamos a poner aquí. El sistema nervioso es el encargado de regular y dirigir todas las funciones de nuestro cuerpo, ¿sí? El cerebro es el centro del sistema nervioso. El cerebro nos ayuda a pensar, el cerebro es el encargado de enviar órdenes para que nuestro cuerpo pueda realizarlo, ¿ya? La unidad estructural básica del sistema nervioso, ¿cuál será? el cerebro, El cerebro es el órgano, ¿ya? La unidad estructural o la célula del sistema nervioso, ¿cuál sería? Recuerden que Las la célula, neuronas, las La neurona. neuronas, perfecto. Las neuronas es la célula, ¿no es cierto? La célula del sistema nervioso. Entonces, gracias a la célula es que se puede recibir y se puede transmitir los impulsos. ¿Ya? Mediante un proceso que se denomina sinapsis. Vamos a ver en qué consiste la sinapsis. Miren aquí tenemos la neurona y sus partes. Esta parte de acá arriba es el cuerpo, soma o cuerpo. La parte de aquí, como cualquier célula, tiene un núcleo. Estos que están aquí como deditos se los denomina dendritas. Este de acá se llama cono axónico. Toda la parte de acá abajo se lo denomina axón. Y lo que está dentro del axón se lo conoce como vaina de mielina. La que está, si miran aquí está como un botoncito, está un tubito, un botoncito, un tubito, un botoncito, ¿ya? Ese de acá se lo denomina nódulo de Rambier. Y a la parte terminal tenemos unos como botoncitos. A eso se los conoce como botones sinápticos. Esta es la célula del sistema nervioso y sus partes. ¿Qué es la sinapsis? Miren aquí, si se dan cuenta, aquí está una neurona, aquí está otra neurona. Están algunas neuronas conectadas unas a otras. A eso se lo denomina sinapsis neuronal, ¿sí? Cuando esta neurona, miren aquí está el cuerpo, el axón, el botón terminal, se conecta con las dendritas de la siguiente célula. Miren, aquí están las dendritas, aquí está el cuerpo, aquí está el axón, aquí está el botón terminal y se conecta nuevamente con las dendritas de la otra célula, ¿ya? Entonces, gracias a este movimiento sináptico, gracias a la sinapsis, es que las señales eléctricas van a pasar de una neurona a la otra neurona, porque toda la información va a estar metida aquí adentro por esta vaina de mielina. Por aquí va a viajar toda la información que necesitamos. Entonces, esta información va a viajar de esta célula a la otra célula y así es que van a llegar los estímulos, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué nos dice?
Sinapsis. Las señales eléctricas viajan a lo largo de una neurona y saltan a otra neurona a través de un espacio que existe entre ellas, llamado sinapsis. ¿Ya? Entonces, la sinapsis no es nada más que la conexión o la transmisión de impulsos desde una célula a la otra célula. ¿Ya? ¿Cuáles serían las funciones del sistema nervioso? El sistema nervioso, primero la comunicación neuronal que acabamos de ver, ¿no es cierto? Van a transmitir los impulsos, van a transmitir toda la información de una célula a otra. También otra función importante, percibir sensaciones, recibir estímulos y traducirlo a impulsos e iniciar reacciones motoras, ¿no es cierto? Ante una reacción, nosotros vamos a hacer, ante un estímulo, ¿qué va a hacer el cuerpo? Si me pican con una aguja en el brazo, ¿yo qué voy a hacer? Voy a reaccionar, ¿no es cierto? Mi cuerpo va a reaccionar. Ahí va a haber una reacción motora. ¿Qué voy a hacer? En extender el brazo o en levantar el brazo a donde yo estoy sintiendo el estímulo del dolor. ¿Ya? Entonces, todo esto es controlado por el sistema nervioso. Tenemos células motoras, sensitivas y de integración. Las células motoras son aquellas que responden mediante contracciones musculares o actuando sobre las glándulas. Es lo que yo les decía. Si a mí me estimulan o yo siento un estímulo de dolor, ¿yo qué voy a hacer? Voy a mover, ¿no es cierto? Voy a responder mediante una contracción muscular o actuando sobre las glándulas. Si yo también, ¿qué voy a hacer? Yo voy a captar estímulos internos e internos. Y también de integración procesa los estímulos que está recibiendo. Miren aquí, por ejemplo, cuando escuchamos música, ¿no es cierto? ¿Qué sentimos? El estímulo en nuestro cerebro. Si nos gusta bailar, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Automáticamente vamos a sentir la necesidad de bailar, ¿no es cierto? Está estimulando nuestro sistema nervioso. O cuando, por ejemplo, aquí, miren, aquí va a ser un estímulo motor igual. Si nos golpean con una pelota, vamos a reaccionar. Primero vamos a poner el brazo primero para que no nos llegue. Pero si ya nos llegó, si ya está con el dolor, nosotros vamos a sentir eso, ¿no es cierto? Va a ser sensitivo, vamos a sentir y si nos golpearon en la cabeza, pues nos vamos a agarrar la cabeza porque sentimos ese dolor. ¿Ya? Entonces, todo eso es el encargado, el sistema nervioso, de que nosotros podamos sentir indistintamente las diferentes sensaciones. ¿Cómo está conformado el sistema nervioso? Se lo clasifica para facilitar su estudio en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico está conformado por el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático está conformado a su vez por los nervios craneales y los nervios raquídeos. El sistema nervioso autónomo está conformado igual por el sistema simpático y el sistema parasimpático. Miren aquí, vamos a ver el sistema nervioso central. Dice que está conformado el sistema nervioso central, ¿por qué? Por el encéfalo y la médula espinal. Entonces, miren aquí. Todo esto se lo conoce como encéfalo y la médula espinal, si hablamos del sistema nervioso central. Aquí está el encéfalo, el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Miren aquí. Cerebro, cerebelo, puente, ¿ya? Y en la médula espinal, en cambio, está conformado por sustancia gris y sustancia blanca. Miren aquí en el cerebro qué funciones o qué es lo que controla o qué es lo que realiza el cerebro. Nosotros en el cerebro, si vemos aquí, podemos ver en esta imagencita, si vemos el cerebro está dividido en dos hemisferios, ¿no es cierto? Vemos dos partecitas. Para hacerlo de manera didáctica, se lo ha pintado uno de color rojo y otro de color azul. El color rojo se lo considera como hemisferio izquierdo y el azul como hemisferio derecho.
El hemisferio izquierdo cumple diferentes funciones. Por ejemplo, control de la parte derecha, habla y lenguaje, habilidades numéricas, escritura, lectura y razonamiento. El hemisferio derecho, en cambio, controla el lado izquierdo, facilita las habilidades musicales, las formas tridimensionales, habilidades para el arte, habilidades de intuición y de imaginación. Entonces, si han escuchado que a veces dicen, no es que él es un músico innato porque tiene más desarrollado el hemisferio derecho. Entonces podemos darnos cuenta que es por esto. Sí, muchas veces es cierto, muchas veces muchas personas tienen más desarrollado el hemisferio derecho y son buenos para todo, ¿no es cierto? Son artistas, les gusta dibujar, les gusta pintar, son músicos, les gusta cualquier instrumento que toca, les sale bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque es algo ya de su formación. Miren aquí, ya el cerebro está predominando esta parte, esta habilidad musical, está predominando esta habilidad en estas personas. En cambio, hay personas que son unos genios para las matemáticas, ¿no es cierto? Y dicen, no sé, solamente le ponen los ejercicios y esta persona, pero es un genio, ¿no? Igual para la escritura, la lectura, esta persona se lee los libros. ¿Ya? Y no todas tenemos, no todas las personas tenemos estas mismas habilidades. ¿Y es por qué? Porque tienen un poco más desarrollado ciertos hemisferios. Entonces, igual, ¿esto para qué nos ayuda? Muchas personas, por ejemplo, tuvieron algún accidente, algún evento cerebrovascular y no pueden, están afásicos. ¿Qué significa afasia? Que el paciente no puede hablar. Entonces, el paciente está afásico, no puede hablar, no puede articular las palabras. ¿Qué lado del cerebro estará con algún daño con ese paciente? El hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo, ¿no es cierto? Generalmente cuando los pacientitos tienen un evento cerebrovascular, ahí pasa estas cosas. El paciente simplemente deja de hablar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que realizar acciones, actividades para tratar de estimular el hemisferio correspondiente. Entonces, de acuerdo tal vez a la falla o a la falta de habilidad que puede haber generado un accidente al paciente, es que se le puede entrar a terapia para que el paciente pueda volver a desarrollar esas habilidades que antes sí las tenía, ¿ya? Entonces está bien, ¿no es cierto? Si esa persona no puede hablar, algo está pasando en el hemisferio izquierdo del cerebro de este pacientito, ¿ya? Entonces, esto es lo que me ayuda, esto es lo que realiza el cerebro. Miren aquí. Aquí está igualito el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Aquí está, mire. Sentido artístico, imaginación. Les gusta la música, ¿ya? Quien cambia habilidad numérica, razonamiento, son unos genios. Les ponen a jugar ajedrez, pero son unos genios. Es porque tienen desarrollado más que las demás personas. El hemisferio correspondiente, ¿ya? En el cerebro nosotros también tenemos dividido por lóbulos. Tenemos un lóbulo frontal, un lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. A ver. Entonces, tal y como tenemos los huesitos, tenemos el lóbulo frontal, tenemos el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, ¿ya? Ustedes recuerdan que hablábamos de los huesos, ¿no es cierto? Hablábamos de los huesos del cráneo. Igualito tenemos también dividido las partes del cerebro. ¿Recuerdan en los huesos del cráneo? ¿Cuántos huesos en el cráneo teníamos? Eso sí hablamos, de eso sí vimos, a ver. ¿Cuántos huesos teníamos en el cráneo?
¿Y cuáles eran? 4. 4. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 8. 8 Licenciada, huesos. 8 8. huesos, correcto. 8 huesos. ¿Y cuáles eran? ¿Cuáles eran los 8 huesos? A ver. 2 temporales, ¿Cuál? 2 parietales, 2 temporales, ¿Ya? 2 un frontal, ¿Ya? etmoides y no me acuerdo. Hasta ahí vamos 2 temporales, un frontal, un etmoides, vamos 4. 2 parietales, 2 temporales, un ¿Ya? frontal, un occipital, un etmoides y el otro que no me acuerdo bien, creo que era estenoides, por ahí. El esfenoides. Correcto, entonces tenemos 8 huesos, ¿no es cierto? Tenemos 8 huesos que forman la bóveda craneal. Entonces, el frontal es el que forma la frente, ¿no es cierto? Luego tenemos 2 parietales, que son los huesos que están acá arriba, sobre el frontal. Luego tenemos 2 temporales que tenemos a los lados. Luego tenemos un occipital, que es el que está en la parte de atrás de la base del cráneo. E internamente tenemos 2 huesos, un etmoides y un esfenoides, que es en donde van a estar asentados estos órganos que estamos viendo ahorita. El cerebro, el cerebelo, ¿sí? Entonces, esos son los huesos del cráneo. Y también tenemos, asimismo, tenemos, de acuerdo a donde se encuentran localizados, también tenemos los lóbulos en el cerebro, ¿ya? El cerebro también está dividido por lóbulos. Entonces tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal, ¿ya? Entonces tenemos aquí el lóbulo frontal, generalmente es el que se encarga de los movimientos voluntarios, de las emociones, del razonamiento, de la personalidad y del pensamiento. El lóbulo temporal, en cambio, es el encargado de la memoria, del equilibrio, de recibir los estímulos auditivos y de los estados de ánimo. ¿Ustedes sí les ha pasado que cuando dicen tiene algún problema auditivo, el paciente no tiene equilibrio? Es por esto, porque tiene algo en el lóbulo temporal que no le, tal vez alguna falla, algún golpe, algo está pasando en el lóbulo temporal que hace que el paciente no pueda tener un equilibrio, que cada que el paciente camina se cae, se tropieza fácilmente y se cae, ¿ya? Entonces, algo está pasando en el lóbulo temporal del cerebro, que es necesario que mediante una tomografía, que mediante una resonancia, se le puede identificar, se le puede hacer un examen y se puede identificar cuál es el daño que el paciente está teniendo. También tenemos un lóbulo parietal, que es el encargado de recibir los estímulos táctiles, gustativos, olfatorios y auditivos, es decir, de los órganos de los sentidos, ¿no es cierto? Y también el lóbulo parietal es el encargado de la sensación del dolor, la presión y la temperatura. Y el occipital, en cambio, es el encargado de el control de la visión. Luego, dentro de los órganos que conforman el sistema nervioso central, tenemos la médula espinal. La médula espinal es una parte del sistema nervioso central que está en el interior de la columna vertebral. Ya esta parte, la médula espinal, es un órgano muy importantísimo, ¿sí? Porque dentro de la médula espinal van a estar los nervios, ¿sí? Entonces, si llegase a haber algún golpe, alguna lesión en la médula espinal, recuerden que estos nervios son importantísimos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realizar nuestras funciones motoras. Entonces, si llega a lesionarse la médula espinal, puede ser aquí el problema cuando un paciente tal vez está cuadrapléjico, si el paciente no puede caminar, no puede mover las piernas, no puede mover los brazos. ¿Por qué? Porque existe algún fallo aquí en la médula espinal. La médula espinal es aquella que va
desde la base del cerebro, baja por todo lo largo de la columna vertebral, ¿ya? Y está dentro como yo les hablaba, como yo les decía, que los huesitos son como una coraza protectora, ¿no es cierto? Como un caparazoncito que nos están protegiendo sobre todo nuestros órganos, diana, nuestros órganos vitales. Entonces, la médula espinal está dentro de la columna vertebral, dentro de todas las vértebras. Por ahí viaja la médula espinal, por ahí se extiende la médula espinal. La función, como yo les decía, es la encargada de llevar los impulsos nerviosos a los 31 pares de nervios raquídeos, donde va a comunicar al encéfalo con el cuerpo, ¿ya? Por eso es muy importante y debemos tener muchísimo cuidado con cuando un paciente se ha caído, ha tenido un accidente fuerte, digamos de un segundo piso, el paciente se cayó de espalda, ¿ya? ¿Qué pasa? Puede ser que hay una falla de la columna, de la médula espinal. El paciente, tal vez por el impacto, por el golpe que el paciente recibió, puede ser que está alterado el nervio y si nosotros hacemos un movimiento brusco, podemos hacer que se lesione la médula espinal. ¿Y qué pasa si se lesiona la médula espinal? Puede ocasionar un daño irreversible, ¿ya? Recuerden que todas las células de nuestro cuerpo se regeneran, excepto ¿cuáles células? ¿Cuáles células no se regeneran? Las neuronas. Las neuronas, ¿no es cierto? Las neuronas no se regeneran. Las neuronas no se regeneran fácilmente porque existen estudios que indican que las células, las neuronas sí se regeneran, pero no se regeneran con la rapidez de las otras células, sino que por lo menos nos tardaremos en que se regenere tal vez una neurona en unos 20, 30 años, se regenerará una neurona. Es que, por ejemplo, otras células de los diferentes órganos, estas sí se van a regenerar, ¿ya? Entonces, por eso es muy complicado, pero es importante tener un cuidado con esto. Les voy a apagar los micrófonos. Activar, ya. Por favor, asegúrense de que sus micrófonos estén apagados y solo cuando vayan a hacer alguna pregunta, tengan alguna duda, préndanlo, ¿ya? Porque si no, no se puede escuchar bien. Vamos. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Ahora vamos a hablar un poquito de los nervios. Se habla mucho de los nervios, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen los nervios? Tenemos diferentes tipos de nervios. Aquí tenemos los nervios craneales, los nervios centrales, los nervios periféricos y los nervios autónomos. Los nervios craneales son aquellos que van desde el cerebro a los ojos, boca, oídos y otras partes de la cabeza. Como dice aquí, nervios craneales, ¿no es cierto? Estos son los que se extienden alrededor de la cabeza. Luego tenemos los nervios centrales que están en el cerebro y por la médula espinal. Luego tenemos los nervios periféricos. Son aquellos que van en cambio. Salen desde la médula espinal a los brazos, manos, piernas y pies. Los nervios periféricos, miren, los nervios periféricos son aquellos que van desde la médula espinal y van a salir a los brazos, van a salir a las manos, van a salir a las piernas, desde aquí, desde la médula espinal, que justo la médula espinal va a bajar por acá dentro de la columna vertebral y los nervios periféricos van desde la médula espinal hacia las piernas, hacia los pies, hacia las piernas, hacia los pies, ¿ya? Los nervios autónomos van desde la médula espinal hacia los órganos, sí. Los nervios autónomos son aquellos que van desde la médula espinal a los pulmones, desde la médula espinal al corazón, desde la médula espinal al estómago, a los intestinos, a la vejiga, a los órganos sexuales, ¿ya? Entonces, cada nervio está dividido de acuerdo a la función que está realizando.
Esto es en cuanto a los nervios y del sistema nervioso central. Luego hablamos del sistema nervioso periférico. Aquí en el sistema nervioso periférico nos encontramos con el sistema nervioso autónomo, somático, parasimpático y simpático. El sistema nervioso periférico está formado por todos los nervios que parten del sistema nervioso central y se van ramificando para llegar a todas las partes del cuerpo. De eso se trata el sistema nervioso periférico, de la constitución de todos los nervios, ¿no es cierto? De todos los nervios. El sistema somático, en cambio, es aquel que está constituido por nervios motores que van desde la médula espinal hacia los órganos efectores. Es aquellos que van a controlar todas las actividades voluntarias, ¿no es cierto? Si yo quiero mover el brazo, pues eso está controlado ¿por cuál? Por el sistema somático, ¿no es cierto? Porque estos nervios motores van a ir desde la médula hacia los órganos efectores. Estos de acá, en cambio, aquí estamos especificando todos los nervios craneales. ¿Sí? Tenemos 12 pares de nervios craneales. Miren aquí, el par craneal número 1, nervio olfatorio. El par craneal número 2, óptico. El 3, el 4 y el 6, nervio del movimiento de los ojos. El 5 es el nervio trigémino. El 7, el nervio facial. El 8, el nervio vestíbulo coclear. El 9, el nervio glosofaringeo. El 11, nervio accesorio. El 12, nervio hipogloso. Son los nervios craneales. Luego vamos a hablar un poquito sobre lo que es el sistema autónomo. El sistema autónomo, en cambio, la función del sistema autónomo es aquel que comunica el sistema nervioso central con las vísceras. Controla las acciones involuntarias y se divide en sistema nervioso simpático y en sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso autónomo es involuntario, ¿no es cierto? Porque nosotros no controlamos, pues, la función de los pulmones, la función del corazón, la función de las vísceras, de nuestro estómago, de nuestro hígado, de nuestros riñones. Nosotros no podemos controlar esto. Nosotros no decimos, estómago realiza la digestión. Simplemente esto está haciendo de forma involuntaria, simplemente está pasando. Entonces, esta parte de nuestro cuerpo que funcionan las vísceras está controlado por el sistema nervioso autónomo. Sí, es decir, que este realiza funciones involuntarias. Miren aquí tenemos dos sistemas, el sistema simpático y el parasimpático. Aquí nos dice qué hace cada uno de estos sistemas. El sistema simpático dilata la pupila. El parasimpático contrae la pupila. El parasimpático estimula la salivación y el simpático inhibe. El simpático, ¿qué va a hacer en cuanto al corazón? Acelera el impulso cardíaco y el parasimpático reduce el latido cardíaco. El parasimpático controla los bronquios y el simpático relaja los bronquios. Son sistemas contrarios, ¿no es cierto? Necesitan los dos tener un equilibrio adecuado. Sí, porque si solamente actúa, por ejemplo, el sistema parasimpático, ¿qué va a pasar? La pupila se va a contraer, digamos aquí en este órgano, por ejemplo, en el órgano del ojo. Si solamente está controlado por el sistema parasimpático, mi pupila va a estar contraidísima. Lo que yo necesito es que tenga un tamaño normal de unos 2 milímetros cada uno. ¿Ya? Entonces, para que pase esto, necesito un equilibrio entre los dos sistemas.
Igual, miren aquí con las glándulas salivales. Si solo funciona el sistema parasimpático, va a estimular mucho la salivación y el sistema simpático, en cambio, ¿qué hace? Inhibe la salivación. Entonces, cuando los dos sistemas están funcionando a la par, es que tenemos el equilibrio que necesitamos. ¿Ya? Todos estos ejemplos que ustedes miran aquí son lo contrario. ¿Ya? Lo contrario, el parasimpático y el simpático siempre tienen que estar equilibrados, ¿ya? Ya que la una función depende de la otra. No puedo dejarle que solo funcione en un sistema y el otro no. Esto recuerden que es algo del sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? Es involuntario, yo no lo puedo controlar. Otra cosa que es importante aquí dentro del sistema nervioso, algo que es importante también en el sistema nervioso y que ustedes deben saber y deben conocer es la escala de coma de Glasgow, es decir, el nivel de conciencia que tiene mi paciente. Estamos hablando del sistema nervioso central, estamos hablando del sistema nervioso. Eso de una nos viene a la mente, ¿no es cierto? El cerebro. De una hablamos del sistema nervioso, de una decimos del paciente que tuvo algún accidente cerebrovascular, un paciente que está con un daño neurológico, ¿ya? Empezamos a relacionar esto. Entonces, algo importantísimo que nosotros debemos de estudiar y debemos saber al topar el tema del sistema nervioso es esto, que es la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow, como les decía hace un momento, es aquella que me ayuda a identificar el nivel de conciencia que tiene mi paciente. Sí, entonces para yo poder identificar el nivel de conciencia que tiene mi paciente, yo evalúo 3 parámetros: ocular, verbal y motor. ¿Ya? Todo esto depende del correcto funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, si yo tengo un paciente que tuvo un accidente, ya se golpeó la cabeza, el paciente no se despertó, entonces muchas veces dicen el paciente está en coma, ¿no es cierto? Entonces, esta escala es la que nos ayuda a valorar si el paciente realmente está en coma o el paciente está despertando o el paciente está deteriorando su estado neurológico, ¿ya? Entonces, para ello es necesario valorar estos 3 puntos: ocular, verbal y motor. Si un paciente tuvo un accidente, digamos, el paciente está desmayado completamente. Nosotros le hablamos, no nos responde, le abrimos los ojos, el paciente no abre por sí solo los ojos y tampoco se mueve. En ese paciente nosotros decimos, esta escala se califica con puntaje. El máximo puntaje son 15 puntos y el mínimo puntaje es 3 puntos. Cuando el paciente tiene un puntaje de 3 puntos, se considera que el paciente está en coma, ¿ya? Entonces, a esta se la conoce como escala de coma de Glasgow, ¿ya? Si el paciente, en lo mínimo que un paciente puede tener es 3 puntos y lo máximo que un paciente puede tener es 15 puntos. Es decir, como nosotros, ¿no es cierto? Que estamos conscientes, que estamos orientados, que estamos caminando por nosotros mismos, ¿ya? Nosotros estamos con una escala de Glasgow de 15. Un paciente que no tiene ninguna respuesta, a ese paciente se lo pone el puntaje mínimo más bajo, que es de 3. Entonces, vamos a valorar, por ejemplo, en ocular, yo le voy a poner el puntaje 4 cuando mi paciente, yo entro a la habitación y digo, buenas noches, señor, ¿cómo está? Y el señor me abre de una los ojos. O sea, yo más bien solo abro la puerta de la habitación y el paciente me abre los ojos. Entonces, yo le voy a poner 4, ¿no es cierto? Porque yo no realicé ningún estímulo, solo entré, abrí la puerta, me acerqué al paciente, el paciente me sintió y abrió los ojos. Entonces, ahí yo le pongo en ocular, yo pongo espontáneo.
¿Cuándo le pongo el puntaje de 3? Cuando el paciente le digo, buenas noches, señor, ¿me oye? ¿Sí me oye? ¿Cómo está? ¿Sabe dónde está? Y recién ahí, como yo le estoy estimulando, le estoy hablando, el señor me abre los ojos. Ah, ya. Entonces, el paciente no abrió espontáneamente, sino yo tuve que hablarle, yo tuve que estimular su sentido del oído, ¿no es cierto? Entonces, yo le hablé y el señor me abrió los ojos. Entonces, ahí yo le pongo 3. A pesar de que yo entré, hablé, le llamé al señor por su nombre, cómo está, cómo ha pasado, y no me responde. Entonces, como no me responde de forma verbal, yo tengo que hacerle un estímulo al dolor, ¿ya? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a estimularle al paciente. Voy a estimular, voy a ver su parte sensitiva, ¿no es cierto? Si el paciente siente el dolor. Entonces, yo le voy a aplastar, tal vez, generalmente les aplastan por encima de las tetillas, por el cuello o se les pega en el pecho al paciente y se les habla, ¿no? A la vez se les habla, despierte, ¿cómo está? Y al momento que el paciente abre los ojos al recibir el estímulo doloroso, ahí se lo coloca de puntaje 2. Sí, porque el paciente solamente hablándole no me respondió. Pero como ya sintió el estímulo doloroso, el paciente ya me abrió los ojos. Entonces, en ese caso, yo le voy a poner en puntaje 2. Y si el paciente simplemente no me responde, le digo, señor, buenas noches, ¿cómo está? Y le estimulo yo el dolor. Le estimulo, le doy palmaditas en el pecho, nada. Entonces, le trato de hacer estímulo doloroso. Puede ser en el brazo, sobre los hombros, en las orejas, en los pómulos de las orejas, y el paciente no se despierta y no me responde nada. En ese caso, yo le voy a poner de puntaje 1, ¿ya? Entonces, es el primer parámetro que yo voy a valorar. En el segundo parámetro, yo valoro el estado verbal del paciente. El máximo puntaje que yo tengo aquí es 5 y el mínimo puntaje es 1. Si yo llego y le digo, señor Juanito, ¿cómo está? Bien. ¿Cuántos años tiene? 60. ¿En dónde vive? En Quito. ¿Sabe qué día es hoy? Sí, lunes 22 de noviembre. Ah, ya. Entonces, ¿qué hará el paciente? Está conversando normalmente, ¿no es cierto? El paciente está orientado en tiempo, espacio, en persona. El paciente sabe quién es, el paciente sabe dónde está, sabe qué día es, ¿ya? Entonces, a ese paciente yo le voy a poner de puntaje 5, porque todas las preguntas que yo le hago, el paciente me responde correctamente, ¿ya? Entonces, el paciente está orientado. Entonces, yo le voy a poner 5. Pero si yo le hablo y le digo, don Juanito, ¿cómo está? Me dice, bien. ¿Sabe dónde está? Él me dice, no sé, está hospitalizado en el Eugenio Espejo. ¿Sabe dónde está? Y él me dice, en Sangolquí. ¿Sabe qué día está? Dice, estamos en enero. Entonces ese paciente no está orientado, ¿no es cierto? El paciente está hablando, el paciente me está contestando, pero me está contestando de una manera desorientada, no sabe dónde está, no sabe qué día es, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, el paciente lo voy a poner 4, porque el paciente sí me habla, pero está desorientado. Yo le pongo 3 cuando yo le pregunto, don Juanito, ¿cómo está? Y él me dice casa. Y él me dice palabras que no tienen nada que ver con lo que yo le estoy preguntando. Él me dice palabras inapropiadas. Yo le pregunto una cosa y él me responde otra cosa. Sí, eso no es desorientado. Eso es más bien palabras inapropiadas, porque yo le pregunto cómo se llama y él me dice mesa, casa. Él me dice palabras, me habla, pero me dice palabras inapropiadas. Entonces yo le voy a poner el puntaje 3. Yo pongo puntaje 2 cuando el paciente, yo le pregunto algo y el paciente quiere comunicarse, pero no puede. Me emite sonidos que no logra formar una palabra. Como un bebé, como que estuviera balbuceando. Quiere decir algo, pero no lo logra. ¿Ya? Entonces, me emite sonidos, pero incomprensibles. Yo, por más de que ponga de parte y quiera entenderla, no le puedo entender.
porque el paciente simplemente me está emitiendo sonidos que no logro comprender. Ahí le pondré 2. Pero a pesar de que yo le hablo, el paciente me abre los ojos, pero no me responde, le pregunto y le pregunto, trato de diferentes maneras llegar al paciente. ¿Tiene hijitos? ¿Cómo están sus hijitos? ¿Le vinieron a visitar sus hijos? Y el señor no, solo me mueve la cabeza, pero no puede expresar, no le salen las palabras. O simplemente no me responde, ¿ya? Ahí yo le voy a poner 1, porque no tengo ninguna respuesta, ¿ya? Y el último punto que yo valoro en la escala de Glasgow es motor. ¿Qué quiere decir motor? Por ejemplo, si yo le digo, don Juanito, levántese, por favor, póngase de pie. El paciente va a levantarse, va a obedecer la orden que yo le digo. Si yo le digo levántese, el paciente se va a levantar. Si yo le digo vírese a la derecha para ver cómo está su piel, el paciente se vira, se mueve. El paciente me obedece. O si es un paciente cuadrapléjico y no se puede mover, yo le doy la manito y le digo, señor, aplásteme la mano. Si se puede mover por lo menos las manitos, le digo, señor, aplásteme la mano. Y el señor me aplasta la mano. Él me está obedeciendo las órdenes, ¿no es cierto? O le digo, si no puede mover nada, le digo, señor, abre y cierre los ojitos. Y el señor me obedece. Sí, entonces el señor me está obedeciendo las órdenes. Sí, me está obedeciendo las órdenes verbales. A este señor yo le pongo un puntaje de 6 puntos. En cambio, si yo le digo, señor, mueva el bracito y el señor no me mueve el brazo. Pero si yo le hago un estímulo doloroso, por ejemplo, en el brazo, el señor inmediatamente me va a levantar el brazo y se va a topar el lugar en donde estoy provocando el dolor. Entonces, el señor no me obedece la orden, pero ante un estímulo doloroso, el señor sí se mueve. Ya, sí le mueve el brazo, localiza el dolor. Si yo le hice un estímulo doloroso en el hombro, el señor va a coger y va a ponerse la mano encima del hombro. Entonces el señor está localizando el dolor. Ahí yo le voy a poner un puntaje de 5. Asimismo, le voy a decir, señor, asimismo, ante un estímulo, le voy a decir, señor, doble el bracito, extiende el bracito y el paciente me lo va a hacer, ¿no es cierto? Va a retirar o va a flexionar ante un estímulo. Ahí le voy a poner 4. Pero cuando yo le vea al paciente y le diga, señor, ¿puede mover el bracito? Y le vamos a ver que el señor no es que mueva el brazo, sino que va a tener un movimiento diferente a lo normal. El señor va a tener una rigidez, me va a tener el brazo flexionado de esta forma, así, hecho ganchito, y me va a tener la pierna y los brazos me va a tener hecho ganchito. Y por más de que yo quiera regresar el brazo, el paciente otra vez me va a flexionar así, ¿ya? Entonces, a ese yo le voy a poner un puntaje de 3. ¿Por qué? Porque estamos pensando en una decorticación, estamos pensando en una rigidez por algún daño neurológico del paciente. Entonces, el paciente nos pone una flexión, pero con una rigidez, ¿ya? Entonces, es una flexión anormal, no es una flexión normal. Entonces, en ese punto yo le pongo 3. Y cuando, en cambio, le digo lo contrario, le vemos al Señor, no, el Señor no nos obedece, pero ¿qué? Nosotros le descubrimos al paciente para examinarle y vamos a encontrar que el paciente o está bien flexionado o en cambio le tiene el brazo bien extendido, ¿ya? Le tiene bien extendido, pero también con una rigidez en cambio hacia atrás, ¿ya? En ese caso, el puntaje sería 2. El paciente está con una extensión, está con una rigidez, mientras está extendido, el paciente está con una rigidez espástico, no puede mover. En ese caso, se piensa en una rigidez por descerebración del paciente, ¿ya? Y le pongo 1 cuando no tengo ninguna respuesta. Cuando le digo, le vemos que el paciente está rectito, no está ni flexionado, no está ni extendido, no localizó el dolor, no me flexionó, no me estiró. Simplemente estuvo acostado con los brazos pegados a los lados y las piernas igual rectitas y no me hizo ningún tipo de movimiento. En ese caso yo le voy a poner al paciente 1.
de puntaje 1. Si yo les digo, por ejemplo, tengo un paciente que me llegó al servicio de emergencia y tengo que valorar su escala de Glasgow. El paciente llegó desorientado en tiempo y espacio. Yo llegué, entré a la sala, le hablé y el paciente no me respondió. El paciente tuve que estimularle al dolor y me abrió los ojos. Le pedí que le provoqué estímulos dolorosos y el paciente no localizó el dolor y solamente se mantuvo en una extensión con rigidez. ¿Qué puntaje tendrá mi paciente? 5, ¿Por qué 5? porque en ocular solo reaccionó mediante el dolor. ¿Ya? Verbal no tuvo ninguna respuesta. Y en motora tenía extendido el brazo. Extendida, rigidez, ¿no es cierto? Rigidez. ¿Ya? Entonces, así vamos a valorar. En este caso, el paciente tiene 5 sobre ¿cuánto? ¿Cuánto es lo máximo que valora la escala de Glasgow? 15. 15. Entonces, en este caso, nuestro paciente va a tener 5 sobre 15. ¿Ya? Aquí ustedes tienen en este, pueden revisar aquí lo que nos dice, mire, esta escala nos permite medir el nivel de conciencia de una persona, utiliza 3 parámetros, respuesta verbal, ocular y motor. El puntaje más bajo es 3, mientras que el más alto es 15. ¿Ya? Entonces, esto le permite igual, nos permite porque cuando estamos con un paciente con algún daño, neurológico, o tras de estar ante un evento cerebrovascular, ante un accidente, el paciente es muy probable que vaya deteriorando su estado neurológico. Entonces, es muy importante que nosotros como enfermería estemos pendientes y valoremos constantemente el estado neurológico de nuestro paciente. Si tenemos otro ejemplo, por ejemplo, nuestro paciente de 25 años de edad tuvo un accidente de tránsito. Ante el estímulo ocular, tuvimos que hablarle al paciente para que nos obedezca. Nos decía palabras inapropiadas y solamente respondía o localizaba el dolor. ¿Cuánto le voy a poner? 11. 11. 11. 11. 11. A ver, el paciente responde a la orden verbal, ¿no es cierto? Abre los ojos a la orden verbal. 3. Estaba diciendo palabras Palabras inapropiadas. inapropiadas. 6. Y localizaba el dolor. 5. Entonces, este paciente tiene su Glasgow de 11 sobre 15. Sobre 15. ¿Ya? Correcto. Entonces, así van a valorar ustedes o de esto se trata la escala de Glasgow. Si nos tocaría ir a trabajar, por ejemplo, en un ambiente hospitalario, en una sala de urgencias, esto va a ser el pan de cada día. Sí, porque va a llegar un paciente en el estado que se encuentre, ustedes inmediatamente tendrán que proceder a realizar una evaluación del estado neurológico del paciente o valorar la escala de coma de Glasgow. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Aquí nosotros como enfermería, ¿cuáles cuidados son los que nosotros tendremos que poner en práctica? Primerito, como enfermería nosotros vamos a valorar los signos vitales, vamos a valorar el estado de conciencia mediante ¿qué? La escala de Glasgow. La escala de coma de Glasgow, ¿no es cierto? Entonces, vamos a valorar el estado de conciencia mediante la escala de Glasgow. Si el paciente no está politraumatizado, vamos a realizar la maniobra de inclinación de la cabeza con elevación del mentón. ¿Para qué vamos a hacer esto?
¿Para qué creen que vamos a hacer esto? Para mejorar la vía aérea, para que garanticemos que la vía aérea se encuentre permeable. Si el paciente está politraumatizado o hay sospecha de lesión medular, realizamos la maniobra de tracción mandibular y colocar el collar rígido o de Filadelfia, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando nosotros creemos que el paciente está politraumatizado, más o menos nos avisan cómo el paciente recibió el golpe, el paciente se cayó para atrás y de ahí no ha podido hacer ningún movimiento. Entonces, a ese paciente está politraumatizado y que en lo posible tenemos que no moverle al paciente, porque si lo movemos podemos ocasionar un daño medular, ¿ya? Y recuerden que el hecho de que vayamos a ocasionar un daño medular, recuerden que ahí estaba una cantidad infinita de nervios, ¿no es cierto? De terminaciones nerviosas, ¿ya? Y esto va a hacer que el paciente pueda tener un desenlace irreversible. Por ejemplo, una cuadriplegia, ¿ya? Porque tal vez por la falta de conocimiento de nosotros. Entonces, en estos casos, cuando los pacientes son politraumatizados, cuando el paciente viene de un accidente de tránsito, por ejemplo, o se cayó de un edificio, yo qué sé, en ese caso, en lo posible, no lo vamos a topar al paciente. Simplemente lo que tenemos que hacer es una maniobra de tracción mandibular y colocar este collar. Colocar para que le mantenga la cabeza rígida, le mantenga firme la cabeza hasta que se le pueda realizar todas las tomografías, resonancias, todos los exámenes complementarios para poder descartar que el paciente puede tener un daño medular, ¿ya? Licenciado, perdón, aquí yo quiero hacerle una consulta respecto de lo que usted dice de lo que debemos hacer en los casos de pacientes politraumatizados. ¿Nuestro título nos permite actuar a ese nivel con el paciente o siempre vamos a estar de la mano del paramédico, en este caso con la atención prehospitalaria o del licenciado? ¿O nosotros por sí solos podemos actuar bajo los términos legales? ¿No nos permite nuestro título actuar de esta manera? No. Como tú dices, nosotros tenemos que realizar los cuidados de enfermería siempre bajo indicaciones médicas. Sí, entonces nuestra función, claro, está ahí el médico y nuestra función es bajo la supervisión del médico vamos a colocarle el collarín. Sí, solo nosotros no realizamos, recuerden al menos en estos pacientes que están politraumatizados, que son un paciente que viene de un accidente de tránsito, nosotros debemos saber cómo realizar, ¿sí? Y bajo supervisión médica vamos a realizar las actividades. Muchas veces van a colocar los médicos mismos o si el médico está realizando otra función tal vez más indispensable, yo qué sé, tal vez intubando al paciente, tal vez colocando una vía central al paciente, entonces bajo la indicación del médico podemos colocarle este collarín al paciente o podemos realizar cualquier actividad, pero en este caso específicamente, que son casos muy complicados, muy delicados, siempre tenemos que actuar inmediatamente, pero bajo la supervisión del personal médico, en este caso de nosotros. Sí, pero siempre actuando con conocimiento. Pero aquí me viene una pregunta, ¿no? Eso está bien y es lo ideal en un marco hospitalario, intrahospitalario. Pero ¿qué sucede si yo me voy a trabajar a una minera? Voy a estar en el campo y probablemente no tengo la compañía del médico todos los días. Y resulta que tengo uno de los trabajadores que sufrió un accidente y tiene una lesión a través a nivel de sus cervicales. ¿Puedo yo actuar? Estoy sola y estoy en el campo. En ese caso sí puedes actuar. En ese caso sí puedes y debes actuar. Porque tú vas a hacer o sea, si te mandan a trabajar allá, primero tienen que asegurarse de que estás con el conocimiento, ¿no es cierto? Porque con el conocimiento al 100% de cómo brindar un cuidado a un paciente politraumatizado. Porque si me voy allá, lo más probable es que haya este tipo de accidentes. Entonces, en este caso, tú sí puedes, porque eres la persona que está alrededor del accidentado y eres la persona que le va a brindar el primer auxilio, la primera atención al paciente. Sí, entonces siempre con el conocimiento firme puedes tú realizar.
en este caso que es, como tú dices, extra hospitalario. No tengo nadie más, soy la única persona. Si yo no actúo, el paciente se va a morir. Entonces, de ley me toca a mí reaccionar, de ley me toca a mí realizar la maniobra. Y luego ya llegaré, pues, con todo el conocimiento, realizaré la maniobra y llegaré a la ambulancia, llegaré al hospital más cercano y ahí yo comunicaré al médico. ¿Sabe qué? Yo soy técnico en enfermería, a mí me enseñaron, yo realicé esta maniobra, el paciente al momento está estable. Al paciente al momento está inmovilizado, le he colocado el collarín por una probable daño cervical. Aquí está. Entonces, en esos casos sí nos toca actuar. Porque nosotros igual, yo como enfermería, muchas cosas no puedo actuar. ¿Por qué? Porque en el ambiente hospitalario, ¿por qué? Porque como tú dices, en el ambiente hospitalario están médicos, están especialistas, está todo el personal, ¿no es cierto? Entonces, cada quien tiene asignadas sus funciones. Pero en un caso, como tú dices, un caso extra hospitalario, sí debería actuar y sí puedo actuar en este caso. Listo, licenciada. Yo le agradezco mucho por despejar mi inquietud. Ya, no se preocupe. Luego aquí tenemos un poquito más acerca de que siempre tenemos que asegurarnos de que en este caso el paciente tenemos que mantenerla en una posición segura. En una posición segura, ¿qué significa? Colocar al paciente de lado, ¿no es cierto? Siempre vamos a elevar la cabecera y elevar al paciente la cabecita que esté de lado. De lado en el caso de que el paciente no tenga ningún daño o no se sospeche de una lesión cervical. En el caso de que se sospeche una lesión cervical, lo que hay que hacer en ese caso es mantener la cabeza en una posición neutra. En ese caso está prohibido rotar la cabeza, porque al momento de rotar la cabeza y hay un daño cervical, nosotros podemos provocar que ese daño sea más grande. Y lo que nosotros no queremos es ocasionar más daño del que ya está pasando o está recibiendo el paciente. ¿Ya? Esos básicamente serían los cuidados de enfermería que nosotros podríamos dar ante ciertos accidentes del sistema nervioso que se pueden presentar en el servicio que nosotros estemos trabajando. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud por el momento, chicos. ¿No tenemos dudas? Yo, otra pregunta, Lisen. Bueno, no de la materia más bien, sino en cuanto a la carrera, mi inquietud es, ¿nuestro título está al mismo nivel que un auxiliar de enfermería o es un poquito más alto? Es un poquito más alto, ¿sí? El auxiliar de enfermería es auxiliar de enfermería. Ustedes tienen un título universitario que tienen algunas funciones que pueden realizar más que los señores auxiliares. Sí, es un poco más. Incluso ahora, en la actualidad, en cuanto a las contrataciones, ya no están contratando mucho al personal auxiliar, sino más bien como ustedes saben que la carrera de técnico en enfermería es una carrera relativamente nueva. Entonces, en muchos hospitales, en muchas instituciones de salud, lo que ahora están optando es contratar a técnicos en enfermería, ¿sí? Entonces, sí, en el ámbito laboral, ustedes sí van a crecer muchísimo y van a hacer una competencia tremenda, tanto para el personal licenciado en enfermería como para el personal auxiliar de enfermería, porque en muchas instituciones van a decir, pues, contrato un técnico en enfermería y ya no contrato un licenciado en enfermería o ya no contrato un auxiliar en enfermería, porque ciertas actividades pueden realizar los técnicos en enfermería. Yo los auxiliares no lo realizaba. Ya, listo, Lisen. Y esta sí es la última y es, perdón, en relación al examen final. Estaba revisando ahí en la página que el examen se abre el 25, creo, y se cierra el 26. Entonces, la pregunta es,
Una vez que yo empiezo a realizar el examen, ¿debo terminarlo ese mismo día o puedo Claro. guardar la parte que ya tengo respondida y terminar al día siguiente que se cierra la plataforma? O sea, verá, dice ahí que se abre el día 25, me dices. Se abre el 25 y se cierra el 26. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que si yo el 25 puedo dar el examen, doy el 25. Si yo puedo dar el 26, doy el 26. Pero no significa de que yo hago una partecita el 25 y la otra el 26, sino se abren esos 2 días en un tiempo estipulado. Por ejemplo, yo entré a dar ahorita, no revisé cuánto tiempo es que les van a dar para el examen. Digamos que son 20 minutos ya para la prueba. Digamos que son 20 minutos y entré ahorita a las 9:30. Entonces, desde ahorita 9:30 me cuentan 20 minutos para que yo dé la prueba. Pasan los 20 minutos, automáticamente se cierra y aunque esté abierto hasta el día de mañana, si yo ya di hoy, ya mañana ya no puedo dar. Ya no puedo. Ya, y el tipo de examen, licenciada, de este tipo opción múltiple o también nos van a hacer preguntas Opción de múltiple. respuesta? ¿Toda opción múltiple? Todo es opción múltiple. Ya, eso Sí, sería. todo es Muchas opción gracias, Liz. Entonces, no se vayan a confiar, chicos, si ustedes dan la prueba, ese rato tienen que sentarse y tener el tiempo. Ahí mismo les van a explicar cuánto tiempo es lo que se demoran en dar la prueba. Entonces, si no tienen tiempo en ese momento, asegúrense de que tengan, yo qué sé, si la prueba dura 30 minutos, esos 30 minutos libres, concentrados 100% en la prueba, ustedes realicen la prueba y pues ahí sí ya, si tuvieron algún error o algo, pues ya no pueden ustedes completar o ya no pueden volver a dar la prueba. Solo les permite un intento en cualquiera de esos, en cualquiera de los 2 días, en el horario que ustedes deseen. Las pruebas son aleatorias, no se vayan a confiar, no la misma pregunta, la misma prueba no es para todos. Tenemos un banco de preguntas enorme que, por ejemplo, en ese momento da una persona la prueba, le salen las preguntas aleatorias, a la siguiente persona le salen aleatorias las preguntas también. ¿Ya? Listo, chicos, si no tienen más dudas, recuerden que tendríamos de aquí la última clase, que es el 25, si no me equivoco, y con eso terminaríamos toda la materia. Ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que revisar todo lo que está en la plataforma. Y si hasta el día, en el 25 que tenemos nuevamente un encuentro con ustedes, tienen alguna duda, me la hacen llegar para ayudarles a resolver ese día, por favor. Buenas noches. Mi inquietud es que los deberes se envían en Word o en PDF. En PDF, por favor. Todos los deberes tienen que enviarme en PDF. Ok, muchas gracias. Ustedes tienen que, en las tareas, en los deberes, ustedes tienen, no me acuerdo, creo que es en el deber, donde ustedes tienen que dibujar. Recuerden que tienen que dibujar, no tienen que recortar ni pegar, sino por favor, sigan la orden, sigan la indicación, si les dice dibujar, es dibujar. Dibujan, realizan la orden, me escanean la hoja y me la suben en PDF a la plataforma para poder revisar. Ustedes tienen una fecha límite de entrega. De la fecha límite máximo en 5 días, ustedes van a tener de regreso las actividades ya con calificación. Recuerden que las actividades, los deberes, los talleres, los deberes investigativos, es en donde ustedes van a tener más oportunidad de obtener su puntaje, ¿ya? En las pruebas también van a tener oportunidad de obtener su puntaje, pero de una manera más fácil es hacer correctamente las tareas siguiendo las instrucciones que se les pone, ¿ya? Si no tienen más dudas, chicos, yo daría por finalizada la clase del día de hoy y pueden descansar, por favor. Gracias, licenciada. Hasta luego, compañeros. Gracias, doctora. Hasta luego. Que le vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Nos vemos. luego. Luego. Buenas noches. Gracias, dicen, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Licen. Hasta luego.
Hasta luego, chicos. Gracias, Lisen. Hasta luego. Hasta luego.